Deuteronomio capítulo 1. Acompáñame ahí en Deuteronomio capítulo 1, sanando para avanzar. Qué bueno poder tener un encuentro de parejas para avanzar y pensar en esto. Ustedes ya han pasado mucho tiempo en este lugar, así que levanten campamento y vayan. Y me puse con este versículo y quisiera compartirte algo que Dios puso en mi corazón para luego sí ya meternos en profundidad en algunos otros temas. Pero dice ahí en Deuteronomio 1, versículo 1. Estas son las palabras que Moisés dirigió a todo Israel en el desierto al este del Jordán. Dice el versículo 3, el día primero del mes 11 del año 40, Moisés le declaró a los israelitas todo lo que el Señor le había ordenado por medio de él. Dice el versículo 6, cuando estábamos, ¿en dónde? En Horeb. El Señor nuestro Dios nos ordenó. Yo tengo la NBI acá, no sé si están viendo, pero o leen tu Biblia. Pero dice, ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. Pónganse en marcha y diríjanse y comienza a relatar toda una zona. Y dice el versículo 8, yo les he entregado esta tierra. Adelante, tomen posesión de ellas. El Señor juró que se la daría a los antepasados de ustedes, es decir, a Abraham, a Isaac, a Jacob y a sus descendientes. Mirá, yo no sé si prestaste atención en estos versículos, pero dice en el versículo 1, al este del Jordán. Dice el versículo 3, a los 40 años. Mirá, cuando uno va a la Biblia, uno comienza a ver de principio a final que Dios obra en procesos. Solemos estar acostumbrados a actividades, ¿no? Fui a una reunión y escuché la palabra y acepté a Cristo y levanté la mano. Bueno, en general no pasa así. ¿Puede pasar? Puede pasar. Fui a una reunión y sané mi matrimonio, como en esta noche. ¿Puede pasar? Puede pasar, pero en general no es así. Hay un proceso que lleva tiempo y que Dios obra. Y es impresionante cuando uno ve esto, ¿no? En el pueblo de Dios, como Dios trabajó con su pueblo. Porque llegan a este monte Horeb, que ahora vamos a hablar un poquitito de esto, pero vemos que esta es una foto de una película mucho más amplia. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 6, ¿no? Que acabamos de leer, que es el que tiene por la invitación, dice, ustedes han permanecido ya demasiado tiempo en este monte. El monte Horeb, que es el que menciona, es el monte que conocemos también como el monte Sinaí. Es el monte que es tan importante para el pueblo de Dios que es conocido como el monte de Dios. Y en el monte Horeb han pasado un montón de cosas para el pueblo de Israel. Es un lugar muy especial en la historia del pueblo de Israel. Por ejemplo, dice en Éxodo 3 que ahí fue donde Dios llamó a Moisés. Tenía 40 años, estaba cuidando las ovejas de su suegro, se había cansado porque en un momento intentó hacer las cosas para Dios, pero se equivocó, y 40 años lo vuelve a llamar Dios y dice, tengo algo para vos. Dios lo llama a Moisés en Horeb. Pero no solamente ahí. Después de hacer toda la obra libertadora, llegan a ese lugar y Dios le da también los 10 mandamientos y las ordenanzas y las indicaciones en ese lugar para el pueblo de Dios. Y llega este versículo mismo y lo que vemos es que no solo es el lugar donde Dios llamó a Moisés años atrás, no solamente que es el lugar donde Dios le da los mandamientos, es el lugar donde el pueblo decide, porque se cansó de esperar a Moisés, empezar a adorar a otro. Y hacen un becerro de oro y comienzan a hacer, y vuelve Moisés y se agarra un enojo, por no decir otra palabra, y se pudre todo, ¿no? Bueno, en ese monte han pasado todas estas cosas. Ahora, pensá en Horeb, porque el monte Horeb no era la tierra prometida. El monte Horeb no era el lugar a donde Dios los quería dejar. Era parte del proceso, era un punto en el cual tenían que continuar. Y es lo que nos dice la invitación en esta noche. Mirá, yo no sé cuál es el monte de Horeb. Yo no sé si vos estás en el lugar, por los años que estamos hablando, donde Dios te llamó, si todavía estás ahí. No sé si estás en el lugar donde Dios te está indicando cómo hacer las cosas. No sé si es el lugar hoy de tu matrimonio donde ya te cansaste de esperar y ya estás haciendo cualquiera.
Pero cualquiera sea de los estados, tenés que saber que este es un lugar de paso. Y que Dios tiene más. Y que viene por delante. Y que para Dios nada, nada hay imposible. Ahora, en esta noche yo quiero decirte por qué entonces hablamos de sanar. Con necesidades insatisfechas. Con heridas. ¿Qué vamos a hablar de sanar? Heridas. Si hablamos en esta noche de sanar para avanzar, hablamos de sanar heridas, quebrantos. Con heridas y necesidades insatisfechas que crearon vacíos que se manifiestan en quebrantos. ¿Qué es un quebranto? Una marca, una herida, una huella, un daño, un destrozo, un resquebrajamiento, un menoscabo, un golpe, un dolor, una sensación. ¿Quién está quebrantado? Un fumador, un obeso, un pornógrafo, un abusador, un trabajador compulsivo, un bulímico, un alcohólico. Es una persona quebrantada, es una persona con una necesidad insatisfecha que trata de tapar con un hábito, con una conducta, algo que pasó. Creo que si hubo un quebranto, hubo y hay palabras que empiezan con Y no vayan ahora a ponerse los lentes tratando de buscar gente que tiene quebranto, porque todos o muchos tenemos en esta noche quebrantos. Pero vemos características en común de la persona quebrantada, de la persona que tuvo una huella, de la persona que tuvo una marca, de la persona que tiene una necesidad insatisfecha. Inconstancia, insatisfacción, inestabilidad, insaciabilidad, inmadurez, indefinición, incompresión, imposibilidad. Yo no sé con cuál de estas pero es algo que vemos, son síntomas de que hay algo que hay por dentro. No es que nacemos así. Con heridas familiares, heridas que se originan en el vínculo con papá y mamá. Con heridas vinculares, heridas que se originan en el vínculo entre hermanos, tíos, abuelos. Con heridas congregacionales, heridas que se generan en la iglesia. En la iglesia católica, en la iglesia evangélica, ponele el título que quieras. Algo que pudimos ver durante estos años es una realidad. Lo que no se repara, se repite. Lo que yo no reparo, yo lo repito. Lo puedo repetir distinto, pero termino repitiéndolo igual. Por eso es lo importante de sanar. Y algo que a mí me ha impactado este tiempo es pensar en que a veces nosotros nos podemos resignar. Yo a veces escucho a muchas personas que están resignadas. ¿Vieron cuando decís, bueno, yo ya está... ¿no? Uno puede hacer la encuesta de satisfacción de la pareja. Uno puede decir, bueno, ya a esta altura, ya tengo 20 años de casado, 25. ¿Quién va a cambiar esto? ¿No? Uno se puede resignar, pero ¿saben lo lindo? Que Dios no se resigna. Dios no se resigna de nosotros. Dios busca la plenitud. Y les voy a decir algo, en todas las áreas de nuestra vida, no en alguna. Yo puedo resignarme, yo puedo decir, bueno, acá ya estamos, ya estoy cansada, ya estoy cansado con esto, pero Dios no se resigna. Y eso es maravilloso. Y aunque yo me pueda resignar, muchas veces yo hablo a los que tenemos hijos, la importancia de sanar para que nuestros hijos podamos tener hijos fuertes. ¿No? Yo pensaba, ¿no? Tuve que hablar una vez y pensaba, cómo me gustaría que fueran mis hijos. Y yo quisiera que mis hijos sean fuertes. No quiero evitarles el dolor, pero quiero que cuando lo tengan, sepan cómo lo tienen que llevar, sepan a quién tienen que acudir. Quiero criar hijos fuertes. Y para que esos hijos sean fuertes, yo tengo que sanar. Si no, lo que yo no voy a reparar, lo van a tener que reparar ellos. ¿Sí? Esto que a veces hablamos, a veces en la Biblia dice de generación en generación se va pasando el pecado, ¿no? Mi testimonio es un poco, mi abuelo era alcohólico, ¿sí? Y voy a hacer acá una mención. Yo tengo un recuerdo, cuando tenía 6, 7 años, mi mamá conoció al Señor, yo a mi abuelo no lo conocí, pero mi abuelo era un alcohólico de esos que desaparecían y estaban en la calle, ¿sí? mucho tiempo y volvía todo sucio. Y mi mamá y digamos, la familia de ella pasó momentos muy difíciles, tanto económicos como de dormir en la calle. Mi mamá cuando conoce al Señor hizo algo maravilloso, porque yo siempre digo que uno puede cortar.
Uno puede cortar lo que pasó en la casa. Y realmente ella pudo hacer su hogar con determinadas cosas, pero pudo buscar al Señor y hacer su hogar y que sus hijos estén en el camino. Pero me acuerdo un retiro en donde estaba mi mamá, yo tendría 6, 7 años, y mi mamá ese día pudo decir en ese lugar que su papá era alcohólico, porque nunca lo había podido decir, ¿sí? Ella lo tenía, pero ella nunca había podido expresarlo, nunca había podido ponerlo en palabras. El secreto es necesario cuando hay abuso. La mayoría de las lesiones permanecen sin ser tratadas y llegan a infectarse con vergüenza, autoaborrecimiento y opresión espiritual. Cantábamos hace un ratito, la vergüenza me sepultó, ¿no? ¿Hay algo que esta noche nos da vergüenza? ¿Hay algo que decimos, esto es muy vergonzoso, yo esto no lo puedo contar? La vergüenza me sepultó. Hay un versículo que está en Salmos que me encanta, que dice David, mientras callé, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Y uno cuando va a la psicología y habla de la palabra, lo importante de hablar, cuando uno habla, uno sana. Sana, también sana el cuerpo, porque fíjense en que cuando no hablamos, lo que no hablamos, nuestro cuerpo habla por nosotros, ¿sí? Y dice que llega a infectarse con vergüenza, autoaborrecimiento y opresión espiritual. Si hay mucha gente que sufre en silencio, ¿sí? Nosotros tenemos ahí mucha gente que viene a la iglesia, mucha gente que parece una familia bien, ¿sí? Pero es como que los trapitos están adentro de casa, nadie habla nada y eso no bendice, ¿sí? Y hay opresión espiritual, ¿no? Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Esa es la estrategia de él y es lo que quiere. Él quiere destruirnos. Y una de las formas, obviamente, que tiene para poder hacerlo es a través de las heridas y los quebrantos. Vamos a ver ahora 5 clases de heridas que suelen haber, que nos pasan y que nos dejan consecuencias, ¿sí? El primero que vamos a ver es el abuso físico. Sí, no necesariamente debe dejar alguna marca o rasguño y ni siquiera tiene que doler, ya que recibimos gente que ha recibido una cachetada de su esposo o un zamarreo de su novio y la única cicatriz que encontramos está ubicada en su corazón y solo se puede escuchar en su relato. Bueno, cuando nosotros hablamos de abuso físico, vamos a extenderlo un poquitito. El abuso físico, muchas veces uno piensa en el golpe, pero tiene que ver con esto, con zamarrearse, tiene que ver, vemos que hay mujeres que le pegan a los hombres que le pegan a las mujeres, no solamente las mujeres son golpeadas, hay hombres que también son golpeados, y a veces no deja un golpe en la cara, ¿no? La Biblia nos insta a nosotros a tener que educar a nuestros hijos y dice que tenemos que disciplinarlos. Pero nosotros lo tenemos que disciplinar, pero cuando el golpe va más allá de la disciplina, ¿sí? Cuando yo vengo cansada, mi hijo se porta mal y yo me desquito con el nene, ¿no? Cuando uno recibe esa violencia, eso es abuso. El abuso es un disparo al alma, ¿no? Son esos disparos que alguien te dio, que nadie lo puede ver, pero desde el momento que a vos te lo dieron, vos ya no sos el mismo. Por eso es el quebranto, ¿sí? Por eso es el momento que uno puede recibir determinados disparos. Hay mucha gente que ha recibido abuso físico y esos son disparos que nos dieron al alma, que es cuando nos dan en el cuerpo. Hay familias que están acostumbradas, se acostumbraron al empujón, se acostumbraron al tirón de pelo, a la patadita, al cachetazo, al revoleo. En la Biblia no encontramos esto como parte del diseño de Dios para la relación del matrimonio. Así que si esto está naturalizado en tu hogar, queremos invitarte en esta noche que entiendas que es algo que hay que cambiar y que puede ser que sea lo que a vos te enseñaron, que fueron lo que vos viviste, que fue lo que vos pasaste, pero en algún momento eso se tiene que cortar porque si no va a pasar y va a pasar y va a pasar. El abuso emocional.
como cualquier conducta donde se intenta a modo de sometimiento dominar o controlar las emociones o el comportamiento de la víctima. Saben que el abuso emocional, para mí, es uno de los más difíciles de identificar porque está muy enroscado con el amor, ¿no? Porque yo te amo, hago tal cosa por vos. Entonces la persona que lo sufre no se da cuenta, piensa que es amor. En una relación de pareja se puede dar la persona controladora, me controla el celular, quiere saber dónde estoy todo el tiempo, maneja mi agenda. Hay mucho abuso emocional en la parte económica, de controlarme, de saber en qué gasto, en qué no gasto. Esto también, obviamente, el abuso emocional se da cuando uno, ¿sí?, normaliza las conductas, lo pasa hacia los hijos, cuando hay padres que son sobreprotectores, cuando no dejan crecer. Eso es un abuso emocional. Pero está muy disfrazado de amor. Entonces es como que porque te amo yo hago esto por vos. Sí, o disfrazado también con el humor. Humor naturalizado, etiquetas, ¿no? Ahora vamos a hablar después del otro, no me quiero ir al otro abuso, que están vinculados, ¿no? Pero también está vinculado con el humor. A través del humor marcamos, ¿no? Bajamos línea, bajamos definiciones, marcamos límites. Yo no sé en esta noche si cada uno, no digo que levante la mano ni que digas amén, me identifico con esto, pero la idea es que a medida que vayamos compartiendo, somos conscientes y sabemos el gran porcentaje en nuestros matrimonios dentro de las iglesias que luchamos con esto. Así que sabemos que son temas íntimos. Y si queremos avanzar, es necesario sanar. Porque si no, vas a repetir y te vas a quedar ahí. Abuso verbal, las palabras matan, hieren, destruyen y quebrantan. El poder de la palabra, ¿no? Cuando uno va a la Biblia, yo pensaba en Génesis, Dios con la palabra crea el mundo. Dios dijo, sea la luz, y se hizo la luz. Saben que nosotros con las palabras, la palabra tiene poder. No saben el poder que tienen las palabras. Y hay palabras que nos destruyen. Hay palabras que nos han dicho, quizás de chicos, que nos destruyeron, ¿sí? Vos sos un idiota, no servís para nada, no sé para qué te tuve, ¿no? A ver, no sé, cosas que se me puedan ocurrir. Sos el gordo de la familia, el gil. En la familia aparecen las etiquetas, ¿no? Bueno, este sí va a poder hacer lo que quiere, este no, este siempre vas a depender de mí. Frases, ¿no? Y van a ver que se relacionan, no es que, bueno, tengo solo este abuso, no, suelen convivir. Obviamente el emocional con el verbal o con el físico, se empiezan a cruzar los abusos, ¿no? Pero las etiquetas aún dentro de la familia. Pedro, esta estúpida siempre hace lo mismo, dale, poné bien la mesa. Naturalizamos frases y las trasladamos a nuestros hijos, ¿no? Uf, por fin trajiste un 7, sos un sap. Y así, ¿no? Y con las cosas cotidianas, con el humor, tenemos naturalizado, o entre la pareja, no sabes cocinar, sos un desastre, menos mal, y vivimos, ¿no? Sin exagerar, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Lo que estamos diciendo. Hay etiquetas y que se incorporan y que afectan el carácter, el temperamento, la autoestima de las personas, ¿no? Y también acá con el humor, uno en el humor dice muchas cosas que no lo puede decir seriamente a la persona, ¿no? Yo en el humor puedo decir cosas ¿no? Se lo digo, pero se lo digo con humor. Entonces, lo tiramos, ¿sí? Y lastimamos, ¿sí? Lastimamos y las palabras hieren y es re importante lo que nosotros le decimos a nuestros hijos. Tengamos mucho, mucho cuidado con las palabras que le decimos a nuestros hijos, porque saben que marcan las palabras. Marcan y uno no sabe el poder que tienen las palabras y también las palabras que nos decimos entre nosotros. Tienen que ser palabras de bendición. La Biblia habla de que tenemos que bendecirnos, que tienen que ser palabras que nos puedan acercar más al Señor, ¿sí? Y a veces nosotros normalizamos y decimos palabras que nos lastiman. Yo quiero que intenten, ¿no? A veces hay palabras que hieren mucho y más hieren las palabras que vienen de nuestros padres, ¿sí? No, si a mí alguien viene de afuera y me dice algo, me va a caer mal, pero que me lo diga mi papá, que me lo diga mi mamá, que me lo diga un referente, que yo lo tengo como referente, son palabras que lastiman y hieren. Hablamos de abuso espiritual.
Leo el texto que definimos como abuso espiritual. Es abuso de poder, falsas doctrinas, reglas implícitas no bíblicas que se sostienen en la iglesia, la utilización errónea de la escritura con frases como tienes que sujetarte o soy tu autoridad para justificar el abuso y la falta de equilibrio en cuanto a cómo deben vivir los cristianos, que se manifiesta en el legalismo o en la liberalidad. Personas que en nombre de un Dios y de una autoridad espiritual, no solamente que conviven con otro tipo de abuso, sino que también en nombre de Dios y de la Biblia, mal utilizada, afectan y trabajan. Tal es el caso. Tal es el caso que muchas personas, y este creo que en algún punto tiene mayor gravedad que todos los demás, porque involucra a los demás muchas veces y porque te aleja del lugar donde vos podés sanar. Cuando vos recibís abuso espiritual, no piso más una iglesia, no confío más en un líder, no confío más en un pastor, no confío más en un ministerio. Te aleja, rechazo, y te aleja de Dios, porque confundimos religión o iglesia o una autoridad con Dios, con su persona. Por eso hablamos de abuso espiritual que también necesita ser sanado. Porque la última vez que me abrí, me quemé. Veo la vaca y lloro. La última vez que conté una intimidad, con la excusa de motivo de oración, se enteró toda la iglesia. Entonces, ¿para qué voy a hablar? ¿Si me van a traicionar de vuelta? No. Y nos privamos en el área más importante de nuestra vida, como es la espiritual, de vivir en plenitud. ¿Por qué? Por una herida, por un quebranto, por un maltrato que una vez no hicieron. ¿Cuánta gente ha dejado de congregarse porque fue una iglesia de chico y lo trataron mal? O cuando siendo grande lo trataron mal y dicen, nunca más. Sí, y lo importante de la confidencialidad, ¿sí? Tenemos que entender que el testimonio de cada uno es de cada uno. El que tuvo algo lo cuenta si quiere contarlo en el momento que quiere y cómo quiere. Pero nosotros tenemos que guardar la confidencialidad, ¿sí? Porque es parte, porque si yo lo cuento, estoy lastimando a esa persona. Hay mucha gente que se abre, que puede hablar, porque ustedes piensen que para sanar es necesario hablar, ¿no? Mientras callé, ¿no? Se envejecieron mis huesos. A veces hay heridas que ni siquiera se las puedo contar a Dios, porque no puedo hablarlo, no puedo decirlo. Me estoy acordando ahora de un caso de una chica que yo había llevado en el auto. Ella me estaba hablando, iba con otra chica, y se quedó muda. Me estaba queriendo contar algo, y se quedó muda, se quedó sin palabras, no podía hablar, ¿no? Y yo ahí le dije, bueno, si no puedes hablar, escribí, pero sacalo. Lo que tengas que sacar, sacalo. ¿Saben cuando uno puede sacar algo? Cuando uno está oprimido y lo puede decir, que hay liberación, ¿no? Cuando uno puede decirlo, y después enterarte que tu problema o lo que vos le contaste a alguien se lo contaron a otro, ¿sí? Eso, la persona ya viene lastimada, entonces es doblemente lastimada, ¿sí? Muchas veces en las iglesias se vuelve a lastimar. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con la confidencialidad. Hablamos de abuso físico, de abuso emocional, de abuso verbal, de abuso espiritual, y hablamos en quinto lugar, que el que más prensa tiene, que es el abuso sexual. La mayoría de las víctimas que asistimos no han sido violadas, sino abusadas por alguna de estas formas que a veces parecen sutiles, como son los simples toqueteos, o haber sido obligado a ver cómo otro se masturbaba o consumía pornografía, y esas formas son definidas como abuso. Cuando un menor, a una edad a la cual no está preparado ni tiene para sobrellevar esa energía sexual, está expuesto a una situación que lo moviliza y lo quita, rompe con su intimidad. Mirá, yo quisiera en esta noche compartirte algo un poquito de una experiencia que yo tuve. Cuando no recuerdo la edad exacta, 9, 10 años, nosotros vivíamos en Avellaneda y era como un PH y había dos casas atrás, ¿no? Que alquilábamos.
Y era una época en la cual yo me cerraba mucho, entonces mi vieja me llevó al psicólogo, y el psicólogo le dijo, bueno, mire, su chico necesita más libertad, tiene que salir. Entonces yo empecé a salir, empecé a jugar 9, 10 años, no es la época de ahora, pero no les miento, yo no sé cómo, yo hoy lo pienso para mis hijos ni loco, pero no es que la estoy juzgando a mi mamá por esto, pero digo, era otra época, no fue hace tanto, pero era otra época. Y me la pasaba yendo a jugar en la calle, y nos pasábamos mucho tiempo en la casa del fondo, que la alquilábamos a una familia que vivía con violencia, que había situaciones y que los padres no estaban nunca, y yo tenía un amigo que era más chico que yo y uno que era más grande que yo. Yo me llevaba mejor con el más chico, se llamaba Damián, era más chico que yo. Y estaba Diego, que era más grande que nosotros, con 3, 4 años más que nosotros. Y en una de las tantas tardes que compartíamos en la casa de ellos, comenzó a llegar material pornográfico. Comenzó a llegar, no era la tecnología que hay hoy, y comenzamos a explorar, a hacer juegos en una habitación a oscuras, en madera, y comenzó como el juego de niños, ¿no? Bueno, con roles, con actuación, bueno, ahora sacate la ropa, ahora esto, ahora lo otro, y comenzó el toqueteo, comenzó aquello, hasta el punto que casi ocurre con acceso carnal. Y en ese momento, por el dolor, agarré y pude salir corriendo, me cambié y me fui. Llegó esa noche y no podía dormir. Yo lloraba, angustiado, y no sé cómo, porque hay detalles a esa edad que uno se pierde, pero mi mamá sale y viene a mi cama, ¿no? Eh, bueno, le cuento, examina, me pregunta, detalles, ¿no?, de la situación para entender la gravedad de la situación. Y en mi historia, en mi situación particular, esa charla con mi mamá fue sanadora. Para ese momento. Pude sacarme la angustia, la carga, llorar, compartirlo, hablarlo. Pero no siempre pasa así. Lo que quiero contarte en esta noche, ¿por qué estamos hablando de esto? ¿Hacía falta decirlo? Sí. Porque se habla poco de esto. Y porque cuando estábamos y llega la capacitación de Mano Fuerte a nuestra iglesia, yo voy a capacitarme y cuando comienza toda la jornada de capacitación digo, vino a mi mente todo lo vivido. Nunca lo había hablado con ella y teníamos años de casado. Pude compartirlo, me daba vergüenza hablarlo con mi esposa. Nunca había hablado con Dios, nunca había orado sobre esa situación. Pude ponerlo en palabras, pude empezar a salir y me saqué kilos de encima. Claro, cada historia no la compares, cada situación es diferente y tiene sus secuelas a corto o a largo plazo. Yo descubrí que a partir de ahí yo comencé a luchar en mi mente y con situaciones con todo lo que tiene que ver con la sexualidad y con la pornografía. A mí no me despertó por atracción al mismo sexo, a mí no me apartó por querer seguir con situaciones que habíamos hecho, pero hay gente que sí. Y toda mi adolescencia, me bauticé a los 14, queriendo servir a Dios. En la iglesia Hermano Libre en la cual yo iba participábamos de la Santa Cena todos los domingos. Y en la semana luchando con todos mis pensamientos y con la pornografía y luego de vuelta en un ciclo repetitivo y diciendo, bueno, el día que me case, ya está, voy a tener relaciones sexuales, se va a acabar mi lucha con todo esto. Mentira. Porque lo que vos no sanás en tu área sexual, lo llevás y lo llevás a tu cama. Por eso dice el autor de Hebreos, seas tu cama sin mancha, ¿no?, sin pecado. Y arrastramos y llevamos. Y si te acostumbraste a un tipo de pornografía de determinado grado, después te afecta en lo que te estimula o te excita en tu intimidad. ¿Se entiende lo que digo, no? Creo que somos grandes. Ahora, cuando pude hablarlo y decirle, che, yo lucho con esto, nunca te lo dije. Es más, una parte sí. Antes de casarnos yo sentía culpa, yo tengo que contarle a mi novia, nosotros pudimos casarnos y tener un matrimonio con temor, un noviazgo con temor de Dios, pero yo sentía que tenía que decirle, che, hay algo que no te estoy contando, yo lucho con esto. Y me saqué 10 kilos de encima. Y pude sanar y pudimos entender
Y hoy, después de muchos años, seguimos aprendiendo y explorando de nuestra vida sexual. Y entender las necesidades del otro para que el otro no tenga ocasión de caer. ¿Qué tiene que ver esto con mi matrimonio? ¿Por qué hoy, en esta noche, hablamos de 5 tipos de abusos, hablamos de heridas, hablamos de sanar para continuar, hablamos de seguir la obra de Dios en proceso, hablamos de salir de Oreb? ¿Por qué hablamos de todo esto? Bueno, porque el quebranto del alma genera consecuencias en áreas de la vida. Llevamos mochilas, ¿no? No sé con cuál de esas palabras más te podés sentir identificado, pero comienza a afectar y nos pesa. Dice Hebreos 12:1, corramos con paciencia la carrera, sacándonos no solo el pecado, todo peso. Hay peso que llevamos. Porque quien sufrió abuso, no el abuso, si vos fuiste víctima de abuso, vos no sos el culpable. No es un pecado tuyo, pero lleva peso, lleva carga y es necesario sanar y sacarla. Los bancos de las iglesias están llenos de personas que sufren y tienen miedo de hablar sobre sus heridas y ser rechazados. La iglesia está convocada a ser una comunidad sanadora. Si las personas son ayudadas en el proceso de sanidad, se verá una iglesia madura y santa. Amén. Que puedan ocurrir charlas después de esta noche. Que puedan buscar ayuda. Porque hay este tipo de heridas difícilmente se puede arreglar solo adentro del matrimonio. Necesitamos compartirlo con un profesional, o con los pastores, o con los líderes, y aquellos que escuchen y reciben esto, trátenlo como oro. Porque una vez que un matrimonio abre su intimidad, necesitan amor y ayuda. Dice esta frase, el abuso es como un arma al alma, va más allá de nuestros límites, seguridad personal, y penetra nuestra alma en donde causa destrucción. Entonces, la primera pregunta, ¿qué heridas ustedes pudieron identificar? Tenemos 26 años de casados y 3 hijos y hemos pasado por situaciones y Huguito dice, nosotros no llegamos al límite de querer separarnos, nosotros sí. Y uno dice, ¿por qué? Yo digo porque tuvimos miedo en el momento de hablar, de estar en una iglesia, porque nos casamos bien, conociendo al Señor, noviazgo, matrimonio, pero cuando empiezan estas cosas que uno no sana, estas cosas que uno no habla, empieza a haber roces, empieza a haber cosas que no funcionan entre nosotros. Vienen los hijos. Cada familia es un mundo. Cada familia es un mundo y éramos totalmente distintos con ella. Somos totalmente distintos. Pero veníamos con una vida, yo muy liberal y ella muy estricta. Y bueno, cuando realmente el Señor empieza a trabajar en nuestra vida, que empezamos a conocer esto de mano fuerte también, yo realmente sin ninguna herida de estas de abuso, de cosas así, pero cuando yo empiezo a escuchar, porque la que hace mano fuerte es ella, yo veo que la relación con mis padres estaba mal, con mi papá. Tenía papá, mamá presentes, pero no un papá fuerte, viene a ser. Estaba ausente en mi vida mi papá. Y yo me movía realmente, la verdad que como quería en mi casa. No tenía límites en mi casa. Yo salía a la hora que quería, volvía a la hora que quería. Y la verdad que en eso uno lo empieza a ver después. Después empieza a ver eso cuando uno forma una familia, el no tener límites, cómo eso empieza a crear conflictos en un matrimonio. La verdad que mi testimonio, cómo llegó a Mano Fuerte, es un poco como el testimonio que cuenta Hugo. Fue una capacitación de Mano Fuerte. Yo sufrí abusos desde los 7 a los 11 años por una mujer. Eso tuvo conflictos de identidad en mi vida, en mi adolescencia, hasta que yo entiendo que es el lesbianismo y me entrego al Señor y me negué a eso, pero pensé que nunca iba a poder casarme con un hombre y formar una familia. En eso llega mi esposo, nos conocemos de los 16 años él y yo tenía 15 recién cumplidos,
Nos casamos yo 20 y él 21. Obviamente que todo eso que yo arrastraba no se lo conté, por eso los silencios. Y obviamente que todo eso trajo consecuencias en nuestra vida matrimonial. Como él cuenta, si él tenía toda la libertad en su casa y hacía lo que quería, yo no. En mi casa era muy autoritaria, mis papás no me dejaban salir, yo no salía ni a la vereda, siempre en la casa de algún hermano cristiano. Yo conozco al Señor desde los 6 años, así que no salía, estaba siempre encerrada en mi casa. Así que la libertad que él tenía yo no la entendía. Y me trajo muchos conflictos a la hora de congeniar y aceptar, obviamente que a través del abuso a mí me generaba codependencia hacia él. En mi casa había mucha violencia verbal, emocional. Por más que íbamos a la iglesia, por eso es lo que dice Hugo, ¿no? Para la iglesia éramos una familia normal y feliz, pero puertas adentro había mucha violencia y cosas que no se hablaban. Así que eso después de nuestro matrimonio fue muy conflictivo. De esto que dice de las palabras, yo recuerdo que mi mamá me decía que cuando cumpliéramos 5 años de casados nos íbamos a separar. Mi mamá no lo quería a mi esposo. Entonces decía que no íbamos a tener un futuro. Yo imagino porque éramos jóvenes, ¿no? Yo con 20 años, pero paradójicamente a los 5 años empezamos a tener los problemas más complicados. Así que ahí pedimos ayuda por primera vez. Obviamente que yo decía, si nos casamos en la iglesia, nos casamos bien, ¿cómo podemos tener estos problemas? No hubo problemas de infidelidad y no sé. Era, si uno se pone a pensar y dice qué problemas pudieron haber tenido, lo digo de esta manera, mi vida era el fútbol. Yo vivía y respiraba jugando al fútbol. Y ese fue nuestro gran problema. Cuando nosotros lo fuimos a contar en realidad, porque ya era insostenible lo que estábamos viviendo nosotros a puerta cerrada en nuestra casa, que ya decíamos, bueno, te vas, no me dejaba entrar, o mucha violencia también, ella se enojaba muchísimo, pero porque no teníamos comunicación tampoco. No había comunicación entre nosotros. Yo por ahí tenía, y ella con esta, ¿cómo es lo que dijiste vos? Codependencia que tenía mía, ella sentía el vacío de que yo me iba, de que yo la dejaba. Vieron que yo decía, yo lo único que hago de mal es ir a jugar a la pelota. No tomo, no me quedo, no fumo, no me quedo con los demás chicos, juego a la pelota y me vuelvo. Y yo jugaba, uno dice voy a jugar de 10 a 11. El partido termina a 11:30, porque no empezaba a las 10. Yo llegaba a 11:30, 12 menos cuarto, y ella me decía, ¿qué pasó? A las 11 tenía que estar acá. Me mentiste, le decía. Ella lo que decía era eso, me mentiste. Y ahí se armaba una, pero era por eso. A tal punto que en un momento agarré la pelota. Hay una película que no sé si la vieron, que se llama El Fútbol o Yo. Bueno, robaron nuestro libreto. Agarré la pelota y yo le dije, contra esto yo no puedo competir, porque no es una mujer. Si fuera una mujer, yo digo, podría competir, pero esto no lo puedo, no puedo, ¿no? O es la pelota o soy yo. Y bueno, la verdad que lo que le pasaba a él era eso, que en su casa él decía, bueno, me voy a jugar a la pelota, y se iban, los padres no. Y a mí me decía eso y yo ya me transformaba. Era un demonio, chicos. Entonces él optaba por no decirme hasta 1 hora antes de irse, ¿no? Peor. Bueno, así que cuando llevamos a unos hermanos mayores nuestro gran problema, ellos nos empezaron a ayudar y a entendernos, y la verdad que yo fui con digo, me van a dar la razón a mí. Y
Y para sorpresa mía me dijeron, no, él necesita ir a jugar a la pelota, así que... Pero bueno, era la comunicación. Lo que estaba mal en nosotros era la comunicación. Bueno, después cuando llegamos a Mano Fuerte empezamos a ponerle nombre a todo lo que nos había pasado. Yo cuando llegó a Mano Fuerte teníamos 18 años de casados. Primero, obviamente que pude ponerle nombre a nuestro abuso, a mi abuso, que fue algo parecido como lo que le pasó a Hugo, de esto de jugar, era un juego. Pero cuando lo pude identificar como un abuso, para mí fue una bomba, me rompió todo. No se lo había contado a él, ya teníamos 18 años de casados, yo tenía 38 años. Y por primera vez le pude contar a él todo lo que yo había vivido. Fue difícil confesarle todo lo que me había pasado, pero él me escuchó. Y yo lo único que le dije esa noche que volví de la capacitación era: yo necesito ayuda. No era en mi congregación, así que también era re complicado ir a ese lugar que no era de la misma congregación mía, y hasta ese momento yo no lo entendía mucho, pero yo me tenía que sanar. Hay un momento en el cual decidimos vivir en la angustia, en la depresión, en el vacío, en la parálisis que caracteriza la desesperanza, ¿no? Hay un momento en el cual creemos que las cosas no pueden cambiar y nos paraliza. Entonces, ahí creo que relacionado con lo que venía, Cla, ¿cómo fue el proceso, ¿no? ¿Qué pudiste identificar y cómo afectó ese presente, ¿no? Todo el proceso de sanidad? ¿Qué implicó? Esto fue tremendo porque implicaba a que yo remueve mi historia, no solamente del abuso sexual, sino de la violencia, de las cosas que pasaban en mi casa, y lo que me marcó a cambiar era lo que decía el Rogoy temprano, ¿no? Lo que no se repara se repite. Yo cuando comienzo el proceso en Mano Fuerte tenía un hijo que tenía 17 años, una hija de 15 y un hijo de 11. Así que obviamente, como se darán cuenta, había cosas que ya había dañado en la vida de ellos. Y una de las cosas que me hizo cambiar también era porque ya había dañado, había abusado, tanto emocional como verbal, como física, de mis hijos. Y de mi esposo. La violencia la generaba hacia él, o sea, las veces que él se iba a jugar a la pelota y volvía, no le decía palabras en cuanto a malas palabras, pero sí desprestigiarlo. Y cuanto palabra le podía herir, se las decía para que leyera, y para mí en ese momento le decía que él reaccione, porque él no hablaba, no expresaba, no se expresaba. Y entonces yo le decía cosas para que leyera y sabía dónde podía ir. Nunca lo valoraba, no lo respetaba. He llegado a empujarlo de la cama para que se caiga. He llegado a darle golpes en la espalda. Contamos esto porque es común. Y ellos están sanos, están restaurados. Pero bueno, emociona, moviliza, ¿no? Y queremos en esta noche, de alguna manera, naturalizarlo. Decirte que si vos estás viviendo algo de esto, si no te animás a hablarlo con alguien, contactá, buscá ayuda, pero que sea alguien espiritual y que te pueda aconsejar. Pero no te resignes. ¿Iban a la iglesia todavía? ¿Me entendés que podés ir a la iglesia, pero no vivir la vida que Dios quiere para tu matrimonio? Uno puede aparentar y sin embargo puertas adentro, heridas tapadas y puertas para adentro que no se puede entrar. Bien, cuando
puedo identificar cosas así. Yo le decía al Señor, ¿qué hace Él al lado mío todavía? Si bien le decía, llegaste tarde, Señor, porque la arruiné. Él me hablaba con amor, siempre me quiso mucho y fue muy respetuoso conmigo, siempre. Entonces yo le decía, ¿qué hace conmigo? ¿Por qué sigue acá? ¿Por qué no se fue? Y él me decía que como él me amaba, era el amor que él tenía conmigo, ese amor incondicional, que me amaba sin condición. Y cuando leí la historia de Oseas, no sé cuánto la conocen, la verdad que yo le decía, así es José conmigo, ¿no? Es esa persona que me escuchó, me contuvo. Yo no le contaba a nadie mis cosas de mano fuerte. Cuando volvía, se las contaba a él. Y yo digo, hay que aguantar, escuchar el quebranto de una mujer, ¿no? Y yo le decía a Andrea siempre, gracias. ¿Quién te escucha, Gladio? ¿Con quién podés hablar? Y digo, yo con mi esposo. Y ella me decía, no es normal. Le decía, ella no es normal. Le digo, para mí era lo más normal poderle llegar a casa y decirle, tuve un mal día, o hoy tuve recuerdos, sueños, imágenes que no se me borran. Orá por mí. Yo jamás hasta ese momento le había pedido a él que orara por mí. Siempre me creí más espiritual que él. Y bueno, y en él también tuvo que empezar a buscar del Señor porque yo me sentía sin fuerza. Y así que él oraba por mí, empezó a buscar cosas, a escuchar la radio y un día vino y me dice, escucha esta canción, la escuché en la radio, en el trabajo, y es para vos. Y era la de Lily Woodman que dice al final. Y la verdad que ese día lloramos y oramos y le preguntamos al Señor para qué todo lo que estábamos viviendo. ¿Cómo fue pasar del trauma a la esperanza? ¿Cómo fue arrancar ese proceso? ¿Cómo empezaron a cambiar las cosas? Porque hoy estamos acá para contarte todo el proceso, identificar, etiquetar, entender conductas y luchas actuales que no es porque naciste así, sino que hubo hechos, eventos que alteraron carácter, temperamento, hábitos, conductas, y que es posible, sanándolas, poder cambiar hábitos, conductas y formas en nuestra pareja. ¿Cómo fue ese proceso de sanidad y de cambio? Bueno, también eso pasó mucho cuando nosotros empezamos a tener todas estas cosas, empezar a sanar, el acompañarla, el estar con ella. Lo que me sirvió mucho a mí, y que yo, como ella decía, ella era la que te llevaba mucho en la iglesia. Ella estaba en la escuelita, estaba metida en muchas cosas en la iglesia ella, mucha actividad. Y yo no estaba, era alguien que trabajaba, que iba a la iglesia, pero después realmente cuando empezamos a tener estos cambios en nuestra vida, el Señor empieza a poner orden en nuestro matrimonio. Y ahí a donde ella también toma la decisión de bajar un escalón para que yo suba, ¿no? Y eso fue la verdad que algo que agradecemos mucho al Señor, del poder empezar a querer hacer las cosas bien, tanto como para nosotros, como para hacia nuestros hijos. Y la verdad que cuando uno empieza a escuchar esto de sanar uno, ella no se daba cuenta que al querer sanar ella, empezaba a sanar su matrimonio, empezaba a sanarme a mí, empezaba a sanar la relación con los hijos. Y es muy valorable, muy. Y cómo el Señor empieza a trabajar en nuestras vidas. Yo agradezco tanto al Señor el poder estar hablando. Yo, como decía ella, a mí me costaba muchísimo hablar, y me cuesta. Pero yo digo, como cuando el Señor empieza a orar en una vida, el Señor es el que habla, ¿no? A través de uno. Y bueno, fue la verdad
muy placentero en cuanto a nuestro matrimonio, y en cuanto a la foto que cuando nos presentó Huguito, la verdad que nosotros, el salir juntos, el salir nosotros dos, nos ayudó también un montón. Ya teníamos los hijos más grandes y podíamos salir solos. Y la verdad que eso se los recomendamos, ¿no? Cuando tengan ese espacio de poder salir, íbamos... no Hemos sé, invertido dinero. sí, en nuestras salidas solos. Y la verdad que se disfruta. Pero es eso, estando sanos. Porque en realidad cuando uno quiere disfrutar y estando heridos, no se llega, no se alcanza, siempre falta, siempre hay algo que falta. Y cuando uno realmente empieza a sanar, empieza a ver los cambios. Obviamente que en el proceso, cuando pasa del abuso, a mí me traen muchos recuerdos, imágenes a mi cabeza, así que por los primeros 4 meses que hice el proceso yo no permití que él me toque. No, porque todo me recordaba aquello y entonces. Así que fue muy difícil ese tiempo de no poder estar juntos y él supo esperarme, supo calmarme y hasta eso valoro, ¿no? Porque fue muy paciente. Pero cuando comenzamos, el Señor fue poniendo personas y libros que llegaron a nuestra mano que nos ayudaron un montón, donde empezamos a disfrutarnos como esposos, ¿no? Para eso empezamos nuestros aniversarios, nos casamos un 25 de mayo, muy patriótico. Pero era para que él no se olvide, porque tiene poca memoria. Un 25 de mayo difícil se olvide. Bueno, nos fuimos a distintos hoteles lindos. En ese tiempo había el Groupon, un coso que daba cupones de descuento. Y lo supimos usar, así que nos fuimos a distintos hoteles cada año. Y esos 2 o 3 días que nos apartábamos para nosotros dos solos fueron los que fortalecieron la pareja, ¿no? Y pudimos conectarnos. Hay una psicóloga, sexóloga, que se llama Cari Cleu, está en Instagram, es española. El Señor la usó a ella para renovar nuestra pareja en cuanto a lo sexual. Y eso nos impulsó a conocernos de una manera como Dios quiere que nos conozcamos. Ella usa la palabra Yadá, que es la palabra que dice que nos podemos dar a conocer, dejarnos conocer y ser profundamente respetados. Y ese es el amor que Dios quiere para el matrimonio, ¿no? Que yo me deje conocer por José, que tuve que sacarme todo, mi vergüenza. Hoy la canción eso, ¿no? Mi vergüenza, me avergonzaba un montón de cosas que yo había hecho y todo eso se fue. Así que ahora nos conocemos de otra manera con él y nos respetamos de otra manera y hacemos que lo que Dios creó tan lindo para el matrimonio lo podemos disfrutar. Hemos escuchado muchos testimonios de matrimonios grandes que no se conectan, que no se miran, que no se agarran de la mano, que no tienen intimidad, que las mujeres nos disfrutan. Y eso nosotros lo queríamos cambiar, ¿no? Si el Señor ya nos había sanado, teníamos que reflejar eso también, ¿no? Así que nuestros hijos nos ven que nos abrazamos, que nos besamos, que andamos ahí de novios. Mi hija se... mi hija es re celosa, mi hija tiene 23, se está por casar. Y ella, salimos y ella, ¿dónde están? ¿Por qué se fueron? Pero la verdad que nos hizo tanto bien como matrimonio que ahora que ella se va a casar, yo quiero que ella tenga un matrimonio mejor que el mío, ¿no? Y a eso le agradezco al Señor. Tengo un hijo hoy de 26 años y también, ¿no? De decirle, Señor, que él pueda disfrutar de su esposa, que pueda disfrutar de sanar.
su vida integral. Y bueno, y tengo uno de 16 años ahora que está en plena adolescencia, así que la tengo complicada todavía. Pero lo que más queríamos dejarles es eso, ¿no? De poder sanar para que tengan un matrimonio feliz. Por ahí se me venía a la cabeza porque uno habla y pasa por alto por ahí muchas cosas, ¿no? Y decir, cuando estábamos pasando por todo esto, esta palabra, ¿no? No teníamos esperanza. Ya creíamos, no estaba en nuestra cabeza el separarnos. El separarnos no estaba en nuestra cabeza, pero ya pensábamos que íbamos a tener un matrimonio así, ¿no? Y eso es que a veces, capaz que hay lugar para expresarse, para hablar en la iglesia, pero uno cree que los demás matrimonios no pasan eso, que los demás matrimonios son felices, que los demás matrimonios están bien con sus hijos. Y cuando uno empieza a pasar esos problemas, ¿qué va a hablar? ¿Qué va a decir? ¿Yo estoy pasando por este problema? Y lo que pasa lamentablemente, nos encerramos y empezamos a dejar que eso empiece a pasar puertas adentro y seguimos yendo a la iglesia y seguimos yendo a la iglesia. Pero en esta noche les animamos a eso, a que realmente puedan conocerse más, puedan charlar más entre ustedes. Sí, cuando llegaron las bueno, yo las tenía todas, ¿no? Empecé tiqui, tiqui, tiqui. Inconstancia, tengo 2 carreras sin completar. Insatisfecha, no estaba trabajando en casas de familia, dejando a mi hija que cuide al más chiquito. Y yo recuerdo ir a la casa, trabajaba en la casa de unos pastores, y ellos tenían una frase en la oficina que decía: la bendición del Señor es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y yo limpiaba, me acuerdo de los baños, y yo lloraba, porque yo le digo: Señor, yo no es lo que quiero hacer. No quiero dejar a mis hijos solos, no quiero que ellos se críen sin mí, pero necesitamos el dinero también, y ayudar en casa, y eso se había dado, ¿no? Empecé a trabajar en la casa de uno, ellos te recomendaron con otra, hasta que un día trabajaba todos los días de la semana. Y cuando dijeron de planificar, ¿qué tenés en la mano? ¿No? Como los 5 panes y 2 peces, Señor, lo único que yo sé hacer son tortas. Entonces me dice Eliana, que en el momento estaba conmigo: bueno, planifica algo a un mes, le di. Si no podía planificar un año, ni 5, ni a 10. ¿Y qué puedes hacer ahora que puedas lograr? Y le digo, yo estaba enojada con la tecnología, no tenía Facebook, no tenía Instagram, no tenía nada, no me importaba nada de eso. Y digo, ¿puedo hacer un Facebook y ver si puedo hacer un emprendimiento? Y me dice, bueno, hacelo. Y, pero ¿cómo hago? Porque no sabía ni cómo hacer un mail, tenía que armar un Facebook, una página para mi emprendimiento. Y así que le pedí a la hermana de José, que era la más tecnológica, así que le digo a mi cuñada: ¿me ayudas a armar una página quiero vender tortas? Le digo. Siempre hice torta para los cumpleaños de la familia, de los amigos, pero nunca había vendido. Bueno, pues empecé a publicar y empecé a vender. Así que tuve que dejar una casa, tuve que dejar 2 casas, tuve que dejar 3 casas. La última que me costó fue la de estos pastores, que un fin de semana tenía mucho trabajo de torta y le digo: Elsa, no llego. Si vengo no voy a llegar con los pedidos que tengo. Y me dice: Gladys, quédate tranquila, hasta acá llegaste, me dice. Yo me las arreglo, pero esto es lo que vos tenés que hacer. Pero cuando empecé a dejar las casas, yo decía: ¿y si no le gusta a la gente? ¿Y si no vendo? Yo, si trabajo en casa de familia, por lo menos traía la platita del día. ¿Y si la gente no le gusta lo que yo hago? Y bueno, el Señor me empezó a sorprender, porque empecé a vender.
al punto que yo le había dicho a mi hija, si llego a vender más torta, dejo de trabajar en las casas de familia. Y bueno, el Señor me sorprendió. Hoy tengo mi emprendimiento. En Instagram estoy como Gladys Granero. Como a veces no nos damos cuenta, pero el quebranto afecta también y te impide animarte a desarrollar lo que vos sabés que sos bueno. Y te quedas así, bueno, no. Y como necesitas sanar y que alguien te apoye y te aliente para poder salir adelante. Pero te invito en esta noche a sellar la palabra que Dios nos habló. Yo he aprendido mucho en este tiempo. Años de creyente. Pero a través de todo esto y de situaciones y de vivencias y ver cómo en la presencia de Dios se puede sanar. Pero entendí que lo que hace la diferencia es la presencia de Dios en tu matrimonio. La presencia de Dios en tu vida. Te podés saber toda la Biblia, pero si no hay presencia de Dios, no sirve de nada. Podés tener todo el conocimiento, asistencia perfecta, pero si tu matrimonio no es sano, ¿para qué sirve? Por eso decimos en esta noche, necesitamos a Dios en nuestros hogares. Necesitamos a Jesús. Necesitamos que Él se mueva, que el Espíritu Santo se mueva con libertad en nuestra relación, que podamos hablar. Yo tardé muchos años en orar sobre mis vivencias. Capaz que vos todavía nunca le pusiste en palabra. Ni siquiera te animaste a hablar con Dios de lo que te pasó, ni con tu pareja. Bueno, esta es una noche para identificar. Queremos incomodarte. Queremos que etiquetes, que identifiques, que hoy arranque un proceso. No te estoy diciendo en este tiempo que ahora en esta canción, en esta oración vas a sanar. No. Arranca un proceso. Basta de Oreb. Es momento de levantar e ir a la tierra prometida. Dice ahí en Deuteronomio 1:8. Lo leímos al principio. Te lo vuelvo a leer. Dice en Deuteronomio 1:8, yo les he entregado esta tierra. Adelante, tomen posesión de ella. El Señor juró que se las daría y se las dará. No sé cuánto tiempo sentís que perdiste. Puede ser. Puede ser que el cuerpo no sea el mismo. Puede ser que los recursos no sean los mismos. Pero podés cortar y comenzar una nueva etapa en tu vida espiritual y en tu vida matrimonial. Me encanta porque dice la palabra de Dios. Dice Pablo en Romanos 4:17. Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos y que llama las cosas que no son como si ya existieran. Es maravilloso, porque José y Gladys decían, no teníamos esperanza. Y hay gente en esta noche que cree que no puede cambiar. ¿Sabes hace cuánto que la vengo remando? Pero si decíamos en el poder de la palabra, en el Señor, dice que Dios llama las cosas que no son como si ya existieran. Y Gladys tuvo que tomar esa decisión para empezar el emprendimiento. Sí, bueno, no existe el emprendimiento, no existe esto, pero en tu nombre, Señor, arranco este proceso, arranco esto. Y el Señor le dice a su pueblo, estando en Oreb, vayan y tomen la tierra. Yo ya se las di, pero no la tenían, yo ya se las di. Y es un concepto que está, si lo mirás, a lo largo de la palabra de Dios. Lo escuchamos esta semana en una capacitación. Abraham recibió la promesa y 24 años después empezó todo. Simón lo llamó como un pescador y ¿cuántos años después empezó a poder ser el apóstol que conocimos? Son procesos. No es una foto de la que estás viviendo. Tu vida, tu historia puede cambiar. Pero hay una parte que depende de vos. Fíjate que el Señor le dice, te tengo la tierra, no tenés que hacer nada. No. Tenés que ir y tomar la tierra. Decimos que el proceso de restauración no es una obra exclusiva de Dios. Te lo vuelvo a decir, el proceso de restauración
No es una obra exclusiva de Dios. Dios hace su parte, pero hay otra que la haces vos. Si vos no buscás ayuda, si vos no buscás en oración, si no buscás al Espíritu Santo, si no buscás consejo, si no decís no a un hábito, una conducta, si no te dispones a recibir ayuda, no hay manera que Dios, porque Dios ya habló, Dios ya decidió, Dios ya prometió la tierra, aunque hoy no la ves, Dios se la había prometido. Así que yo te invito ahí donde estás a tener un tiempo de oración. El Salmo 147:3, Él sana a los quebrantados de corazón, venda sus heridas. Dice en Job 14, porque el árbol, aunque fuere cortado, aún queda de él esperanzas, retoñará aún y se renuevan sus fuerzas. Así que yo te invito, ahora sí que te olvides del que tenés, sigue tu pareja, pero olvídate del otro y que pienses en tu pareja. Que puedas tener un tiempo de oración, un tiempo de intimidad, algo, lo que el Espíritu te haya marcado. En la luz, si tenés que ordenarte, si tenés que hablar, si tenés que buscar ayuda, si tenés que decir basta, si tenés que trabajar, que esta sea una noche de un inicio del proceso.